Lo que la organización me pidió era una conferencia en la que se tratara de las realizaciones artísticas que ha generado el rezo del Vía Crucis. Y la verdad es que no es un tema sencillo de tratar, al menos si queremos afrontarlo en el sentido estricto de esta práctica piadosa del Vía Crucis, es decir, con el esquema tradicional que todos conocemos de 14 estaciones, un conjunto compuesto por 14 estaciones. Por supuesto, las posibilidades aumentan hasta una cifra realmente inabarcable para una conferencia si vamos analizando las consecuencias artísticas de cada una de las estaciones. Basta con pensar que la propia crucifixión o el tema de la piedad entran dentro del Vía Crucis y sus repercusiones artísticas son absolutamente incontables, ¿no?, en el espacio de una conferencia. Por eso yo he pensado que debía de tratar de ceñirme, y es lo que voy a intentar en esta noche, a los conjuntos. Sin embargo, este planteamiento tiene dos dificultades. La primera es que históricamente el Vía Crucis ha tenido más de una práctica mental que de una realización figurativa. Con cierta frecuencia los itinerarios se marcan simplemente con cruces de piedra o incluso de madera. Solo se resalta, a lo mejor incluyendo las 3 cruces, la estación duodécima de la crucifixión, o incluso con una cruz de mayor tamaño, incluso se llega a labrar un crucifijo en esa cruz para resaltar esa estación, pero lo más habitual es que encontremos, como en este ejemplo todos conocemos en nuestra comunidad, nuestra región es muy frecuente, este es un ejemplo de Segovia, pero podíamos haber traído mucho más, de esos sencillos Vía Crucis, de cruces de piedra que incluso con el tiempo se han ido perdiendo y se cambian por otra de hierro, que unen un núcleo urbano con una ermita que se encuentra a una distancia aproximada de 1 kilómetro, a lo mejor un poquito más, depende de los sitios, y que pretende evocar el itinerario que Cristo siguió entre el Pretorio y el Monte Calvario. Esta forma sencilla de representar el Vía Crucis no solo se refiere a los Vía Crucis exteriores, a los que podríamos llamar Vía Crucis monumentales, también a los interiores de las iglesias. Con frecuencia es una simple cruz con el letrero que nos marca la estación, y para comprobarlo suelen ser los más antiguos, los que nos quedan dentro de las iglesias, pero para comprobarlo no hay más que ir a nuestra catedral. Este es el ejemplo de cómo se marca el Vía Crucis en nuestra catedral, la estación duodécima concretamente. Y esto me lleva a la segunda reflexión a la que hacía alusión al principio, y es que la incorporación de imágenes que ilustran las escenas del Vía Crucis comienza a ser frecuente a partir de una fecha relativamente tardía, aunque ya haga un tiempo, y tienen un hito muy claro, en mi opinión, y es la concesión de indulgencias para el rezo del Vía Crucis por parte del Papa Clemente XII en el año 1731. A partir de ese momento es cuando empieza a ser frecuente la aparición de escenas representando el Vía Crucis. Es habitual que, por traer otro ámbito, ¿no?, el ámbito de las clausuras, donde suelen aparecer Vía Crucis, este es el del convento de las Descalzas Reales de Valladolid, que conserva el Vía Crucis original, una simple cruz pintada en verde sobre una imitación de un montículo de piedras, donde la única explicación, lo que varía de una estación a otra, es un texto que nos cuenta qué es esa estación. Aquí la Verónica limpia el rostro de Jesús, por ejemplo, en este ejemplo que hemos traído. Las Descalzas Reales tienen, no he querido, aunque me salga un poquitín un momento del tema, no he querido dejar de recordar estos cuadros de la pasión que tienen las propias Descalzas Reales en el antecoro del convento, en los que se va de una forma similar al Vía Crucis, precisamente para facilitar esa reflexión sobre la pasión, se va recordando cada una de las horas de la pasión en las que, según las vivió Cristo. Concretamente, este es el último episodio. A las 5 Nicodemos de Arimatea bajaron el cuerpo de nuestro Señor de la cruz y le enterraron en un sepulcro nuevo que para sí tenía Arimatea, ¿no? Ese es el último de ellos. Como única imagen en ese espacio se ilustra con un eceomo pintado en busto
que a partir del siglo XVII se convierte con frecuencia en un resumen de todo la pasión, quizás por la cercanía, por la inmediatez que tiene la imagen en busto, lógicamente la posibilidad de contemplar con mucha más proximidad la cara, el rostro de Cristo, más que, por ejemplo, en una imagen del crucificado. Todas estas prácticas tienen como finalidad fundamental y como nexo de unión el tratar de transportar al fiel a la Jerusalén en la que Jesucristo sufrió la pasión. Por eso traigo esta imagen de la vía sacra actual, de la Jerusalén actual, de dos de las estaciones para recordarlo, ¿no? La verdad es que la opinión de los historiadores de nuestra religión, y por supuesto es un ámbito del que yo no puedo hacer más que leer alguna cosa, no son partidarios de decir, como en algunas ocasiones se ha dicho, que el Vía Crucis se reza desde los tiempos más remotos del cristianismo. Incluso en alguna ocasión se decía que la Virgen recorría. Bueno, parece que la mayor parte de los historiadores tienden a decir que eso no fue posible. Pero lo que sí que parece indudable es que, al menos desde tiempos remotos y desde el siglo IV, en Jerusalén la comunidad cristiana de Jerusalén vivía los momentos de pasión. Porque hay descripciones que lo cuentan. Una monja de origen hispánico, una noble monja llamada Egeria, que probablemente procedía del Bierzo, peregrina a Jerusalén entre el año 381 y el 384, y allí describe las prácticas que hacen en Semana Santa la comunidad cristiana. Incluso un predecesor suyo, 50 años antes incluso, que no dejó puesto el nombre, pero que hizo una crónica, y sabemos que procedía de la localidad de Burdeos, describió alguna de las estancias, pues, por ejemplo, el estado de ruina en el que estaba el pretorio, o el palacio de Caifás, o cómo era el Monte Calvario, ¿no? Esto quiere decir que ya en el siglo IV existía un interés por conocer Jerusalén, por conocer los santos lugares. Lógicamente, tampoco puedo, en el ámbito de esta conferencia, tratando de atenerme al tiempo lógico, describir todos los siglos, cómo va evolucionando la peregrinación a Tierra Santa, y además también desbordaría el ámbito de mis conocimientos. Pero bueno, baste con decir que evidentemente era un viaje arriesgado, al alcance de pocos, casi siempre problemático, y las propias cruzadas o la existencia de los caballeros templarios precisamente para defender a los cristianos que iban a Tierra Santa entre comienzos del XII y el comienzos del XIV son buenas muestras de las dificultades que implicaba el viajar a Tierra Santa. Con todo, aquellas expediciones contribuyeron de forma decisiva a la devoción hacia los distintos momentos de la pasión. Tanto peregrinos como soldados, al volver a su tierra, narraban lo que habían visto en Jerusalén, y de ahí surgieron con cierta frecuencia ese afán por hacer revivir en nuestro mundo occidental lo que es la Jerusalén que vivió Cristo, a pesar de que aquella Jerusalén ni siquiera en el siglo IV ya existía, puesto que en el año 70 Jerusalén fue prácticamente arrasada y destruida la ciudad antigua y el templo. Eso es lo que hizo un fraile dominico, Álvaro de Córdoba, beato ya, que a la vuelta de su peregrinación en el año 1419 a Jerusalén, en la serranía de Córdoba, no muy lejos de la ciudad, construyó un monasterio, el monasterio de Scala Coeli, donde sabemos, por las descripciones que lo cuentan, que él hizo a lo largo de la montaña varias ermitas con escenas pintadas que representaban momentos de la pasión. De aquello prácticamente no queda casi nada. El propio monasterio que ven en pantalla es un monasterio en su inmensa mayoría reconstruido porque fue desamortizado, y solamente quedó la iglesia barroca, y del antiguo Vía Crucis pues quedan algunas referencias modernas, como estas tres cruces en la parte superior del recorrido, pero bueno, los cordobeses tienen a galar de decir, y creo que con parte de razón, que la práctica del Vía Crucis empieza en ese lugar. Pero no fueron
los dominicos, como el caso de Álvaro de Córdoba, sino los franciscanos, custodios del culto en los altos lugares desde fechas tempranas, desde el año 1342, quienes fomentaron la creación en Europa de enclaves en los que se pretendía rememorar los santos lugares, y así nacen los sacromontes. Los sacromontes son itinerarios devocionales compuestos por capillas que se disponen a lo largo de una montaña en la que se narran sucesivos episodios de la historia sagrada a través de representaciones de escultura y pintura. Ahora vamos a ver alguna de ellas. Se levantaron en varios países, pero los más importantes son en esta zona que estos días nos tiene especialmente a todos en alerta y preocupados, del Piamonte y la Lombardía, en las inmediaciones de los Alpes italianos, cerca de Milán. Y los más importantes son 9 conjuntos cuyo valor es tal que fueron incluidos como parte del patrimonio mundial por la UNESCO en el año 2003. En general, los sacromontes no están solamente dedicados no solo al Vía Crucis, sino tampoco exclusivamente a la Pasión, aunque lógicamente la Pasión forma en la mayor parte de ellos una parte esencial en el discurso iconográfico de los mismos. De hecho, este ejemplo con el que he empezado, porque la imagen me parecía que era muy clara de ver una montaña en la que se van sucediendo capillas que recorren los peregrinos, es el santuario de Europa y está dedicado a la Virgen, no está dedicado a la historia de Cristo, es monográficamente dedicado a la Virgen. Yo no voy a poder tratar los 9 porque también excedería el tiempo que tenemos. Hay alguno incluso que se sale del marco que estamos hablando y está dedicado solo a San Francisco de Asís, otro de esos sacromontes. Solamente voy a dar unas líneas para que nos hagamos idea de la importancia que tiene y porque evidentemente tiene conexión con esa intención de traer a Europa lo que era la Jerusalén en la que Cristo vivió su pasión. El más importante de todos, cuya parte final vemos en esta foto general, es el de la localidad de Varallo, muy cerquita de Milán. A diferencia de otros sacromontes, que es una sucesión de capillas, como el que veíamos en el anterior, en este caso, en la cima, se pretende reconstruir un núcleo urbano en torno a 2 zonas fundamentales, una zona que es la que llaman de los tribunales, que serían los espacios del pretorio, la casa de Caifás, y una zona del templo que responde a la basílica, la iglesia que ven en pantalla. Esto no es habitual en un sacromonte que se intente reconstruir un espacio enteramente urbano. De hecho, a Varallo le llaman la Jerusalén de los Alpes, precisamente por ese motivo. Se empieza a construir por iniciativa de un franciscano, como digo, después de una peregrinación a Tierra Santa, logra recaudar dinero de prohombres del mundo milanés que colaboran en la construcción de este gran conjunto y se inicia así una construcción que se sigue ampliando durante siglos, incluso en el XIX, aunque es de finales del XV su inicio, en el XIX se siguen haciendo reformas en capillas y se sigue ampliando el recorrido del Vía Crucis. Hoy son en un total de 45 capillas, más la basílica que lo remata, que es la que vemos en el exterior. En el interior de esas capillas se desarrollan estas escenas de tamaño natural, realmente espectaculares. Esta es una de las más antiguas, la de la capilla de la Crucifixión, que está realizada entre 1510 y 1523. En ella interviene un importante pintor, pero también buen escultor y con conocimientos de arquitectura. Eran esos artistas globales llamado Gaudencio Ferrari, y que, ya digo, en esas capillas se hacen conjuntos realmente notables de escultura, en su mayor parte en terracota policromada, de un tamaño natural, y son en total, solo en el Sacromonte de Varallo, más de 800 esculturas de este tamaño, lo cual es realmente espectacular. Incluso reflejando detalles anecdóticos como del donante que sufragó la capilla, que vemos aquí su retrato indicándolo a los espectadores.
Avanzando el siglo se producen capillas, esto ya es comienzos del XVII, con un escultor muy conocido en el mundo de los sacromontes, Giovanni de Enrico. Son capillas realmente portentosas. Esta del Pretorio es realmente impresionante, con toda esa multitud de personajes que acuden debajo del balcón, con esa representación enormemente realista, Cristo mostrado por Pilatos al pueblo con esos dos sayones que tienen esas melenas como un tanto lacias, es porque utilizaban como postizo crines de caballo, no pelo natural, como se suele hacer en algunas imágenes de nuestro entorno, ¿no? Utilizaban crines de caballo. Ven aquí la importancia de la pintura, ahora vamos a ver un ejemplo todavía mucho más claro. De una fecha cercana, hacia 1600, pues porque siempre he procurado ir recogiendo todos estos ejemplos, la imagen de Cristo caído con la cruz por vinculación con la cofradía, la escena de la Verónica, también incluyendo estos detalles apócrifos de una mujer lujosamente ataviada que señala de una forma burlesca a Cristo, mira cómo ha terminado este que decía que era hijo de Dios, y se lo enseña al niño, ¿no? Esta escena es la que me parece realmente significativa de esa unión de pintura y escultura con una perfección realmente notable. Es la capilla del Pretorio, cuando llega Jesús al Pretorio. Y salen de una puerta una serie de soldados que están pintados en la pared y únicamente con ese prodigio de ir adelantando el paso de cada uno de ellos, llega un momento donde perdemos la noción de dónde termina el espacio real y empieza el espacio físico en el que está la escultura del primer término. Eso da una sensación de profundidad espacial realmente sorprendente. Otro de los sacromontes importantes es el que domina en la colina la ciudad de Varese. Este es mucho más unificado en el tiempo, se hace prácticamente casi entero en el primer cuarto del siglo XVII, la arquitectura es lo más importante del mismo. Se hace prácticamente pues, cuando está trabajando en Valladolid Gregorio Fernández, es coetáneo a la estancia de Fernández en Valladolid. Vemos que en las capillas la decoración escultórica también al exterior jugaba un papel fundamental. Es todo obra de un mismo arquitecto, de un gran arquitecto que dedicó una gran parte de su vida, fue su obra esencial, Giovanni de Enrico. Giovanni de Enrico, me he equivocado. Giuseppe Bernasconi, llamado el Mancino, que, ya digo, dedicó casi como especialidad toda su vida a la realización de estas capillas, cambiando las plantas, haciendo verdaderos arcos de triunfo en las entradas. En esta segunda capilla vemos un detalle que no les he comentado que es interesante. Una persona mayor y lo que parece un niño o una niña, mirando desde la ventana, porque es que en estas capillas, por lo menos actualmente, yo creo que antiguamente tampoco, no se entra, ni se hace culto, no hay altar. Está toda la capilla dedicada a la escena y el espectador, lógicamente, lo contempla desde fuera, porque si no desde dentro estaríamos entre las esculturas. Eso hoy día, por lo menos con el índice de visitas que tienen estos sacromontes, que es bastante considerable, realmente sería imposible pensar que se puede entrar dentro, porque prácticamente la escena domina todo el espacio. Y estas son las escenas exteriores e interiores de Varese, la coronación de espinas, con esa gran cantidad de sayones que martirizan a Cristo, con esa profundidad que da también las pinturas que ven en la parte posterior, no digamos en la capilla de la crucifixión. Esta es una foto hecha con un gran angular para que se pueda ver la decoración de la bóveda con una enorme gloria de ángeles, multitudinaria gloria de ángeles que acompañan a Cristo en el momento de la crucifixión, en la parte positiva de la composición, mientras que la negativa están en los soldados crueles que en un primer término incluso se ve alguno de los dados en el pie, sortean las vestiduras en el primer plano. Hay, y con esto termino con los sacromontes italianos, un sacromonte solo dedicado al Via Crucis, es el de la localidad de Domodossola, es el más cercano a Suiza, el más al norte, y también el más tardío. Una vez más vemos que la imagen dedicada exclusivamente al Via Crucis es con cronologías tardías. Se está terminando las 4 primeras capillas y este monasterio en los ultimísimos años del siglo XVII, y las capillas se decoran ya en el siglo XVIII.
He traído una vista de las capillas que vemos aquí en primer plano. Bueno, y estas son ya las capillas en la subida. Con esa enorme fuerza es el interés de los Sacromontes, es esa unión de la naturaleza y la arquitectura que es realmente fantástica. Dentro del monasterio hay alguna escena que culmina lo que se va contando en todo el Sacromonte, como este descendimiento, ya digo que ya es del siglo XVIII, que curiosamente tiene algún punto en común con la composición del descendimiento que mucho antes había hecho Gregorio Fernández. Una escalera por delante, otra por detrás, la figura de Arimatea por encima del travesaño de la cruz. Yo creo que eso viene de que ambos artistas se han inspirado en una fuente grabada y que es común a ellos, aunque ya digo que esto es mucho más tardío al paso de Gregorio Fernández. No solo fue en Italia, hay otros países, como he dicho antes, y Portugal es uno de los más destacados que tienen sacromontes de interés. Y he traído un único ejemplo, porque además es el más espectacular de todos, que quizás algunos de los que aquí están conocen sobradamente, que es el Buen Jesús de Braga. Un lugar que no es tan lejano como en el Piamonte, que parece que por lo menos virus de momento no tienen los portugueses, y que recomiendo la visita porque lo tenemos a 400 kilómetros y es un sitio que merece realmente la pena. Esta es la vista general del conjunto, un conjunto que, aunque desde época medieval estaba dedicado al culto, a la pasión y a la crucifixión, el aspecto actual obedece prácticamente a un proyecto ya del siglo XVIII. El obispo de Braga, Rodrigo de Moura, en 1723 empieza un importante proyecto para construir en la falda de esta montaña un interesante Vía Crucis, cuyo aspecto anterior, porque luego hubo reformas y ahora las contaré, responde mucho mejor con este plano. Este plano, que les muestro que es anterior a la última reforma, muestra en la parte inferior una serie de capillas, concretamente 8, en las que se narraba desde la Sagrada Cena hasta la crucifixión. Luego, una gran escalera, que es la que ahora se conserva y veremos fotos de ella, que es arquitectónicamente lo más espectacular, la llamada escalera de los 5 sentidos. Tiene 6 fuentes. La primera está dedicada a las llagas de Cristo y luego son 5 fuentes dedicadas a los 5 sentidos del hombre, con un intento, es un programa iconográfico bastante complejo, con un intento de equiparar los valores materiales con los valores espirituales y confrontarlos a través de los sentidos del hombre. Se remataba en una iglesia de planta elíptica, que luego fue reformada, y luego continuaba en diagonal con 2 capillas dedicadas a sucesos posteriores a la muerte de Cristo, el entierro y la resurrección, y un último patio con otras 3 capillas, escenas ya posteriores a la resurrección, que son la cena de Maús, el encuentro con la Magdalena y la propia ascensión del Cristo a los cielos, con 4 fuentes dedicadas a los evangelistas. Ese es el proyecto primero que se construye y que tendría algunas remodelaciones que iremos viendo a continuación. Esta es la foto de la magnífica escalera, que es realmente un verdadero monumento de la arquitectura barroca europea. Esa escalera en zigzag es absolutamente espectacular desde el punto de vista arquitectónico. Las escenas que contienen las capillas del Buen Jesús de Braga son ya, en su inmensa mayoría, bien entrado el siglo XIX. El problema de los sacromontes es que con frecuencia se van cambiando escenas, se van añadiendo, cambiando de colocación capillas, construyen una capilla nueva, con lo cual el itinerario se reforma y hay que cambiar o meter una nueva escena. Casi todas se remontan ya al siglo XIX y la verdad es que decepciona un poco, no sé si seguirá igual. A lo mejor yo estaba hace unos años en el Buen Jesús de Braga. He preguntado a algún compañero que ha ido hace no mucho tiempo y me ha dicho que no estaba mucho mejor, porque la verdad es que, como ven, y se ve perfectamente en esta imagen de la escena del Cirineo, las humedades en la capilla son más que notables en la parte posterior. La verdad es que, para ser un sitio tan visitado, pues parece que está pidiendo una restauración que creo que de momento no ha llegado. Vuelvo a la imagen de conjunto.
para llamar la atención del segundo tramo de escaleras, que se amplía la escalera antigua con un tramo dedicado a las virtudes teologales, y posteriormente llamar la atención de las dos últimas capillas construidas arriba, porque, como digo, se van reformando las capillas a medida que pasa el tiempo, dedicadas al descendimiento y a la elevación de la cruz y luego la basílica. Lo pongo en detalle, esta es la de la elevación, y en su interior se conserva una escena que, como digo, es también del siglo XIX, no exenta de espectacularidad, son escenas absolutamente correctas, en las que trabajan importantes escultores portugueses como João Monteiro, pero ya digo que sí que les vendría bien una buena restauración. Y todo corona lógicamente en la basílica, en donde una basílica construida ya entre finales del XVIII y comienzos del XIX, que es una basílica obra de un arquitecto portugués, Carlos Cruz de Amarante, al que se considera el paso entre el barroco y el neoclasicismo, y que él mismo diseña incluso lo que sería el retablo mayor, que no es sino una de las estaciones, la principal de las estaciones del Vía Crucis, con esta monumental crucifixión que remata el conjunto. Y después de ver estas escenas y de ver estos grandes conjuntos, pues lo que tenemos, lógicamente, la pregunta que nos hacemos es: ¿y en España tenemos de esto o no tenemos de esto? Bueno, pues lo que tenemos que decir es que en términos generales, aunque sí que es ciertamente hay sacromontes, pero con cruces, o con el de Granada, por ejemplo, es famoso, pero estos grandes conjuntos con escenas no se hicieron en términos generales en España, precisamente porque en España nos decantamos a lo que hacemos, a las procesiones, que en el fondo es la misma idea, pero con un procedimiento contrario. En vez de ir el peregrino a un lugar y allí hacerse idea de lo que era la Jerusalén de Cristo, nosotros convertimos nuestros espacios urbanos en una nueva Jerusalén todos los años, y el peregrino no acude a un lugar, sino contempla, y son las cofradías las que muestran a través de los pasos la Jerusalén de la Pasión. Es un poco la misma idea, pero con un concepto absolutamente diferente. De hecho, si se dan cuenta, ni en Italia ni en Portugal, aunque hay alguna excepción y depende de zonas también, pero hubo el desarrollo procesional que hay en España. Y eso es una buena muestra. Por un lado se fue hacia un lado y por el otro lado se fue en sentido contrario. Y pongo esta ermita, que es una ermita de Mondéjar en Guadalajara, porque es una de las pocas excepciones donde hubo algo parecido, algo parecido me refiero en cuanto a intención, pero no en cuanto a realización. Por supuesto, con los sacromontes italianos no tiene nada que ver la pobre ermita de Mondéjar. Y además, de hecho, lo que se hace en esta ermita es la coronación de un Vía Crucis que se marcaba con cruces. Lo que pasa es que es un lugar curioso, porque en la parte posterior de esta ermita de San Sebastián, que está muy cerca de esa localidad de Mondéjar, pues en esta zona de menor altura, que está semienterrada, dentro hicieron unas galerías donde reconstruyeron una serie de escenas de la Pasión en este esquema que vemos. Son figuras de yeso policromadas que, por supuesto, su calidad artística pues está muy lejos de lo que hemos estado viendo hasta ahora, pero entre otras cosas está muy lejos porque han sufrido el paso del tiempo y sobre todo una tremenda destrucción en la Guerra Civil, con lo cual prácticamente están reconstruidas enteras. Pero sabemos, da un poco de pena, porque sabemos que en 1581, es decir, era un conjunto de una antigüedad realmente notable, ya estaba construido. Y son ni más ni menos que 75 esculturas. Como hay una abundancia de sayones, en el pueblo le llaman los judíos de Mondéjar, precisamente por los sayones. Aquí vemos la oración en el huerto y en el fondo una de las escenas, que es la coronación de espinas, el detalle del camino del Calvario, donde podemos apreciar un poco más las esculturas, que sí que siguen los cánones de la escultura castellana de la segunda mitad del siglo XVI, pero por supuesto las policromías son absolutamente nuevas, antiguo no queda nada. Y bueno, remato con la escena de la resurrección, que es una de las últimas que tienen estas capillas.
Viacrucis urbanos. Traigo el ejemplo más importante, creo que el más conocido de los que existen con antigüedad en España, que es el de Sevilla. Don Fadrique Enríquez, el primer marqués de Tarifa, peregrina, una vez más, el mismo ejemplo, peregrina a Jerusalén y a su vuelta decide instaurar un Vía Crucis que va desde su casa, desde la casa que habían construido a finales del siglo XV, el palacio, sus padres, que recomiendo su visita en Sevilla, porque es un lugar realmente interesante de ver, con una arquitectura magnífica. Pues corona la fachada, reforma el espacio, corona la fachada con las cruces Jerusalén, dice entró en Jerusalén en 1519 e instaura un Vía Crucis hasta una cruz que entonces estaba dentro de un humilladero a las afueras de Sevilla, a la salida de Carmona, pero que hoy está en medio de la ciudad. Claro, la Sevilla ha ido creciendo y el Vía Crucis pues ha quedado englobado, lo que antes era una visita al exterior, ahora está dentro del casco urbano. Yo he estado en el puente de la Inmaculada en Sevilla y he de reconocer que adelanté la Semana Santa y hice el Vía Crucis entero pensando en esta conferencia y fui viendo estación por estación, disfrutando mucho, por cierto. A mi mujer la llevé a la pobre a hacer el Vía Crucis también, le dije si quieres quédate, pero yo me voy a hacer el Vía Crucis. Dentro del palacio, la capilla más antigua es esta capilla del siglo XVI, en la que se conserva una columna en piedras nobles que dice que probablemente en ella se guardó, pero no se sabe si esto es porque nadie creo que lo haya podido constatar, un fragmento de la columna de los azotes de Cristo, o sea que fuera una columna relicario, pero la verdad es que yo en todos los sitios donde he tratado de enterarme un poco más de la historia de esta columna siempre se dice, cuenta la leyenda, en fin, pero ahí está en la capilla. En 1630, prácticamente un siglo más tarde de que Fadrique Enríquez instaurar el Vía Crucis, un descendiente suyo que llegó a ser virrey de Nápoles, Fernando Enríquez, consigue indulgencias del Papa por rezar este Vía Crucis hasta la Cruz del Campo. La Cruz del Campo, que por cierto les sonará lo de la Cruz del Campo a las cervezas, pero es que la fábrica está muy cerca del humilladero de la Cruz del Campo y de ahí recibe el nombre de este humilladero, es de donde recibe la cerveza el nombre. Bueno, pues para conmemorar y potenciar todavía más este Vía Crucis, manda en la fachada construir esta hornacina con jaspe y pórfidos y con dos inscripciones, únicamente para no entretenernos mucho, pongo una, de esta Santa Cruz, comienza la estación y en la del campo se gana jubileo plenísimo, indulgencia plenaria a todos los concedidos, a todas las personas que confesados y comulgados hicieran oración devotamente delante de la Cruz del Campo, los viernes de Cuaresma. Entonces está contando en esa inscripción la realización de la cruz. Luego añade que ha de tener la bula de la Santa Cruzada de este año, para que realmente se pueda obtener la indulgencia. Las estaciones ahora están señaladas con estos azulejos que nos cuentan pues, el contenido de la estación, incluso en la primera, que es la de la izquierda, una breve historia del mismo, cuándo se dejó de hacer, cómo se recuperó, que lo recuperaron las cofradías sevillanas, que las cofradías sevillanas se juntaron en un organismo que se llama la Pía Unión e hicieron una serie de azulejos que rememoran las 14 estaciones, azulejos que a medida, como digo, que ha ido creciendo la ciudad y construía un nuevo edificio, tenían que renovar. De hecho, la última renovación lo pone en la de la izquierda de abajo, fue con Carlos Amigo Vallejo, de arzobispo de Sevilla, cómo se renuevan estas estaciones en azulejo. No únicamente pongo las dos primeras. Y quiero detenerme ahora en esta pintura porque en nuestra Semana Santa, que yo siempre echo de menos que nos faltan testimonios pictóricos que nos cuenten cómo era aquello en aquel momento, esta pintura me parece realmente notable. Ahí lo que ven al fondo es ese humilladero de la Cruz del Campo que, como ven, antes estaba en el campo.
y a la derecha un acueducto, que quedan algunas ruinas. Cuando se recorre el Vía Crucis se va viendo algún tramo de ese acueducto que llevaba agua a Sevilla desde los caños de Carmona, ¿no? Y es realmente notable para ver cómo se marcaba en aquel momento el Vía Crucis y cómo eran las disciplinas de entonces. Pongo este detalle de un altar portátil con una cruz atendido por un fraile, donde estaría en una de las estaciones y ante ellas rezando un flagelante o un empalado, e incluso vemos más arriba como dos nazarenos cargados con su cruz, uno va y otro vuelve. Es decir, es un documento de los poquitos que tenemos en nuestra Semana Santa de cómo eran estas celebraciones en el siglo XVII. Yo realmente me ha llevado no sé cuánto tiempo encontrar dónde estaba este cuadro, porque me habló de él José Ángel Carreño, un buen amigo, hablándole, pues estoy preparando esto, pues he visto un cuadro curioso y tal, pues lo tengo que mirar, pero salía en internet sin ninguna referencia. Y por los museos de Sevilla, por los del cuadro, al final he logrado averiguar que, claro, no lo encontraba porque está en una colección particular sevillana, y se dio a conocer en una exposición de iconografía de la Semana Santa en Sevilla, y por eso es por lo que se conoce este magnífico cuadro. Bueno, yo tuve la mala suerte que llegué a la cruz al humilladero, a la cruz del campo, pero estaban en reformas. Hice esta imagen, es que la que menos se veía la grúa, aunque se la ve un poco por detrás. Bueno, de hecho ha salido en la prensa hace apenas un mes que han terminado de restaurar el humilladero. Y por lo menos pues pude fotografiar la cruz, que es una cruz interesante de finales del siglo XVI, atribuida a un escultor, Juan Bautista Vázquez el Viejo, de origen castellano, que trabaja en Toledo y que termina marchando a Sevilla con un núcleo importante de colaboradores que forman el núcleo inicial prácticamente de la gran escuela sevillana de escultura, que continuaría con grandísimos escultores en el siglo XVII. Y me llamó la atención, por eso les pongo la imagen, el hecho de que la cruz tuviera en el anverso a Cristo y en el reverso a la Virgen, que no es algo muy habitual. Me pareció interesante. Bien, ya en el ámbito doméstico hubo también históricamente intentos de llevar la Jerusalén de la Pasión pues a los hogares de los personajes más poderosos. Y en esto destacan estas magníficas vistas de un pintor de origen alemán, Hans Memling, que marcha a los Países Bajos, trabaja fundamentalmente en Brujas, un tiempo también en Bruselas, y que se especializó en estas vistas de escenas que contemplan prácticamente toda la pasión. Empieza en la parte superior con la entrada de Jesús en Jerusalén, pero aquí está la cena, la oración en el huerto, el prendimiento, en fin, siguen todas las escenas de la pasión narradas dentro de un mismo cuadro. Curiosamente me llama la atención que el tema de la caída de Cristo en una de las puertas de Jerusalén, ayudado por Cirineo, pues adquiere un protagonismo realmente notable, incluso superior al desarrollo que tienen en la parte final del cuadro, en la parte superior, las escenas del propio Monte Calvario. Las escenas del propio Monte Calvario, en las que se puede ver aquí el enclavamiento, la lanzada de Longinos, el descendimiento, e incluso algunas de las escenas como el entierro de Nicodemo de Arimatea, la resurrección e incluso el encuentro con la Magdalena. Pero, curiosamente, hay que buscar más detenidamente estas escenas que en otros casos son las más principales, ¿no? Y esto fue un encargo de un rico banquero italiano al propio Hans Memling, por eso el cuadro, esto está en Turín, terminó en Italia. Y se mandó, de hecho, no se lo he señalado en la primera imagen, a la izquierda está él rezando y a la derecha su mujer, se mandaron retratar en el propio cuadro. Uy, perdón. Bien, Alejandro Rebollo, a quien quiero dedicar pues, un recuerdo de homenaje a su trabajo en las últimas exposiciones de la Junta de Semana Santa, después de su repentina e inesperado fallecimiento, inesperado para todos.
recogió este interesante plano de Jerusalén editado en Colonia en 1590 en la exposición Nazarenus que dedicó a este tema en el año 2016 y nos indicó que es la primera ocasión a través de este plano en el que se señala la vía sacra e incluso se refleja con una serie de pequeños dibujitos el camino de Cristo a lo largo de esa vía sacra, en esos pequeños dibujos, fijando las estaciones. Es por tanto, este plano que está incluido en un libro, el libro, lo traduzco el título del latín, Teatro de Tierra Santa, que se conserva en la Biblioteca de Santa Cruz, es un hito realmente importante en el conocimiento de esa Jerusalén o en la difusión de esa Jerusalén de la Pasión. Podría traer, pero ya ven que el tiempo va pasando, infinidad de ejemplos de grabados con series sobre la vida de la Pasión, desde el siglo XVI al XVII. Ahora bien, una vez más, los dedicados ex profeso al Vía Crucis son más tardíos. Y de nuevo, esa fecha de 1731, en la que Papa Clemente XII expande o extiende las indulgencias por el rezo del Vía Crucis no solo a las iglesias franciscanas, sino al resto de las iglesias, es el punto de partida de muchas de las imágenes y también de las series grabadas. Entre las que se conservan del 18 he elegido una española, porque además me parecía interesante, es de un pintor nacido en Segorbe, levantino, José Juan Camarón, que por cierto nos dejó en la provincia de Valladolid un magnífico conjunto de pinturas en el cerrado, creo ya, convento de capuchinas de Nava del Rey, formidable, y que fue un importante pintor de los finales del 18 y comienzos del 19 en España. Y lo he escogido por la curiosidad de ver cómo esas series grabadas que muchas veces los devotos compraban para llevárselas a casa se acompañan en ocasiones con rimas que explican la estación, ¿no? Y he escogido las dos de las caídas de Cristo, ¿no? La primera: si 2 veces has caído, alma tu Dios con el peso, inferir puedes ya de eso cuánto le habrás ofendido. Es decir, la cruz significa el peso de los pecados, que es lo que hace caer a Cristo. Y en la novena: mira, mira, pecador, lo grave de tu maldad, pues que bastó a derribar 3 veces al Creador. Con ese tipo de refranes se va contando las escenas. Camarón era un pintor de formación italianizante, que hace una pintura bastante idealista y llega incluso a hacer escenas iconográficamente muy curiosas, como esta del despojo, absolutamente inusual, ¿no? Es una escena dentro de la crueldad que se supone que tuvo que ser el despojo, pues absolutamente civilizada. Cristo ha recogido su sangre en un cáliz y se lo entrega, parece que a un amable verdugo que lo recoge para ponerlo en un cántaro, ¿no? Mientras que un soldado romano contempla la escena pues con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Es esta forma de representar el despojo que no concuerda ni con la propia explicación que pone al pie. Como a Jesús desnudaron con inhumanas crueldades, que no lo parece en el dibujo, de sangre largos raudales sus santas llagas manaron, y que fue el propio Cristo quien lo recogió con un cáliz. En fin, es una forma curiosa que he querido reflejarlo aquí. También son frecuentes encontrar en iglesias, sobre todo en conventos, y más aún relacionada con los conventos de la orden franciscana, puesto que eran los franciscanos los que generaban y controlaban este tipo de obras en Tierra Santa, estos Vía Crucis de Jerusalén, tallados en placas de nácar, tallados a buril, en los que se iban contando las escenas. Y también ya en una fecha un poco más tardía comienzan a ser frecuentes estas cruces, también de Jerusalén, en las que en la parte posterior, en nácar, se reflejan se indican las 14 estaciones, las palabras STA, la abreviatura de estación, y el número correspondiente. Y en el cuadrón central figura, aunque se ve muy poquito en la imagen, ahí figura la palabra Jerusalén. El motivo de estas cruces es que es el Papa Clemente XIV, no Clemente XII, en 1773 dio las mismas indulgencias
a quienes delante de estas cruces rezaran el Vía Crucis siempre que no pudieran acudir a un Vía Crucis público, por estar enfermos, por estar en la mar, por distintas circunstancias. Y por eso estas cruces tuvieron una notable difusión, otra forma de rezar el Vía Crucis. En cuanto a pintura, ejemplos ya un poquito tardíos de comienzos del siglo XIX, me parecía interesante mostrar esta serie de otro pintor prácticamente coetáneo a Camarón, que es Mariano Salvador Maella, y que hace un interesante Vía Crucis ya en los finales de su vida. Él muere en 1719, pues lo pintó en 1717 para una parroquia leonesa, Villavalter, y ahora está en el Museo Diocesano y Catedralicio de León. Me llama la atención, y por eso he querido traer este ejemplo, porque hay un cambio de iconografías en este Vía Crucis que preconizan ese nuevo Vía Crucis que luego termina proponiendo el Papa Juan Pablo II en 1991. ¿De qué modo? Pues determinadas escenas que antes eran individuales ahora se juntan. Y, por ejemplo, las caídas se unifican con el encuentro de Cristo con la Virgen o con la escena del Cirineo, y son dos de las caídas. Se aumenta las escenas dedicadas exclusivamente al Monte Calvario. Vemos los preparativos en la parte inferior derecha, pero luego en el resto de las pinturas están el enclavamiento, la elevación, la lanzada de Longinos y el descendimiento. Y sobre todo se abre el arco a otras escenas de la Pasión que son anteriores a la vía sacra, empezando por la propia oración en el huerto. Está también el prendimiento, no he traído la imagen por no sobrecargarlo, el azotamiento o la coronación de espinas. Es decir, coincide curiosamente este planteamiento que es de comienzos del XIX y que pudo hacer el que entonces era párroco de aquella parroquia, que terminó siendo obispo de Oviedo, coincide en gran medida con esa última propuesta de Vía Crucis que conviven hasta donde tengo entendido actualmente las dos fórmulas. Hay gente que utiliza unas estaciones y en otros casos se utilizan otras. La forma más familiar, creo que para todos, son estos relieves coloristas, pequeños relieves que hemos visto, creo que casi todos, en nuestras iglesias, cuyo origen es neogótico, de comienzos del siglo XIX. Concretamente se fecha, he traído una de las más antiguas que he encontrado, en 1820, con una decoración pues también que nos remonta al gótico de florones, de pináculos, en otras ocasiones son medio puntos más renacentistas, pero son este tipo de pequeños cuadritos, yo creo que son los que a todos nos resultan más familiares sobre el Vía Crucis. Y bueno, por no dejar de lado, porque sería injusto, a pesar de que no es en absoluto, ya se lo puedo decir, mi especialidad, el arte contemporáneo, pues creo que también está bien constatar que ha habido alguna propuesta contemporánea realmente interesante, y esta también la dio a conocer el propio Alejandro en la exposición de Nazarenos de hace 3 años, es el Vía Crucis que se encuentra en la capilla de los padres de Villagarcía de Campos. Está hecho por 2 pintores madrileños en el año 1958, Teresa Peña y Manuel Alcorco, y realmente, ya digo, no es mi especialidad, pero me parece que sí que es una obra que realmente merece la pena, porque tiene una fuerza expresiva realmente sorprendente, con esta gama de grises impresionantes, con ese volumen de las figuras que le da una rotundidad especial. A mí me parece de una expresividad, de una fuerza realmente notable. No me extraña que el propio Alejandro escogiera, y sigo recordándole, este encuentro de María con Jesús como portada del catálogo. Y ya en 2 minutos, para no sobrecargarles más de tiempo, que va siendo hora, quería hacer unas pequeñas reflexiones con relación al modelo de la cofradía, que evidentemente evoca el Vía Crucis, puesto que la estación de las caídas se repite en 3 ocasiones. Es la única que en el Vía Crucis tradicional se repite en 3 ocasiones, por lo tanto, que recordemos al Nazareno arrodillado con el Vía Crucis me parece algo que es absolutamente lógico. A mí siempre me ha llamado la atención, desde que lo leí,
que en la primera regla de la cofradía se dice que habría de ir por delante un nazareno, y él solo, y los más jóvenes los más próximos. Un nazareno al que todos seguirían, lo cual da la impresión de que si le van siguiendo, va de pie. Esa es la impresión que da. Y sobre todo esa impresión parece que todavía se confirma más cuando dice que en el medio, dice esa primera regla, debería de ir un nazareno arrodillado, con un sayón que le está sujetando y la Virgen que acude a ayudar a levantarle. Y por último, en esa primera proyecto de procesión que hace la primera regla, la escena del despojo que todos conocemos. Con cierta frecuencia creo que se olvida que el primer titular de la cofradía fue el que está ahora y que todos conocemos en el paso Camino del Calvario, el que tuvo que entregar la cofradía después de aquel pleito con el convento de San Agustín, al convento de San Agustín, que allí quedó y que terminó en el Museo Nacional de Escultura como consecuencia de la desamortización de Mendizábal procedente del convento de San Agustín. Y desde los primeros tiempos del museo, y pongo una foto del montaje de Santa Cruz, cuando todavía era Museo Provincial de Bellas Artes, pues unido al Cirineo y a uno de los sayones de Camino del Calvario en la exposición que se hizo entonces. Pero quería aprovechar hoy que tenía la posibilidad de enseñarles imágenes, cosa que en los pregones no ocurre, y muchas veces uno se pone a hablar de cosas que conoce y piensa, los que me estarán oyendo me estarán entendiendo porque no están tan familiarizados como los que estamos todo el día con los mismos temas. Les quería enseñar este detalle de este primer nazareno en el que se ve clarísimamente lo que se ha dicho en más de una ocasión, y es que no coincide la talla de la parte superior de la cabeza, esos gruesos mechones de la cabeza, con el remate final mucho más estilizado. Es decir, a esa cabeza y a esas manos se les añadió un cuerpo. Es decir, la cofradía, evidentemente, y esto que nos dice la primera regla, está claro que hubo un cambio en el proyecto de los pasos que iba a alumbrar, porque 12 años después de esa primera regla ya estaban encargándose Tengo a Gregorio Fernández con la crucifixión, que en esa primera regla no figuraba. Es decir, hubo un cambio. Probablemente ese primer nazareno que habría y que sería un nazareno de vestir, del que conservamos la cabeza y las manos, quizás por eso ese famoso episodio de la cabeza, cuando tienen que entregar los cofrades la pieza e intentan quitarle la cabeza porque fuera la original. Yo creo que aquí radica el tema este famoso de separar la cabeza de ese tronco, porque el tronco había sido añadido. He de decir, y lo digo con toda la honestidad y para que no por jugar a favor de casa, que en estos casos, y más una imagen intervenida en distintos momentos, evidentemente en este caso la réplica pues superó con creces la calidad artística de la copia, con lo cual no me extraña que tampoco tengan mayor interés de acordarse del primero, pero porque realmente el segundo, lo digo honestamente porque lo pienso, es mucho mejor, ¿no? Pero me parecía interesante reflejar esta historia porque al fin y al cabo creo que es la seña de identidad, lo que marca la seña de identidad de la cofradía, porque hasta donde yo he visto, prácticamente todos los nazarenos de las inmediaciones de Castilla y alrededores, no entro en otras regiones que son otra historia, todos los nazarenos que están arrodillados no son sino réplicas y copias del nazareno de esta cofradía. Y aquí traigo dos ejemplos, uno en Becerril de Campos, provincia de Palencia, y otro en Santovenia. Evidentemente son réplicas, unas más acertadas que otras, pero hay alguna más. Una vez más, las grandes esculturas, como sucede con la Virgen de las Angustias, se ha dicho en alguna ocasión, las grandes esculturas tienen consecuencias en el mundo artístico y se copia esa gran escultura. Pues bien, con la cofradía llegando a la primera estación del Vía Crucis en la Plaza Mayor, he querido terminar esta conferencia. Yo creo que ya he agotado con creces el tiempo, espero haber cumplido el objetivo que se pretendía lograr y les agradezco mucho su atención. Gracias.